Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, viernes 10 de abril del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso-dólar opera esta mañana sobre niveles de 17.27 con un rango overnight y durante la sesión entre precisamente 17.25 y 17.40. En el resto del mercado, el euro-dólar cotiza en 1.1730, el euro-peso en 20.27 y el índice dólar cotiza en 98.59 unidades. Las criptomonedas Bitcoin cotizan en $73,054 y Ethereum cotiza en $2,245. Lo que mueve al mercado. La inflación de marzo en Estados Unidos llegó con un mensaje bastante incómodo. El dato anual se ubicó en 3.3%, ligeramente por debajo de lo previsto, eso es una buena noticia entre comillas, pero con una aceleración considerable frente al 2.4% anterior. El dato mensual fue de 0.9% y la subyacente, el anual por supuesto, cerró en 2.6%. El repunte tiene nombre y apellido: el conflicto en Medio Oriente, que ha provocado un severo choque de oferta energética y disparado los costos logísticos globales. Con esto sobre la mesa, el mensaje de Higher for Longer de la Fed no solo se mantiene, sino que se consolida. El objetivo del 2% luce cada vez más con una aspiración que como una meta alcanzable, al menos mientras la geopolítica siga mandando. Y hablando de la Fed, las minutas de la última reunión de política monetaria el 17 y 18 de marzo dejaron poco margen para imaginación. Casi todos los miembros consideraron prudente esperar antes de mover tasas y algunos incluso pusieron sobre la mesa la posibilidad de subirlas si la inflación no cede. El índice PCE, el subyacente, se ubicó en 3.1% en enero, por encima de niveles del año previo, y el petróleo saltó cerca del 50% en el periodo en el que se llevaron a cabo las reuniones de política monetaria. La única voz disonante fue la de Stephen Miran, quien prefirió recortar por preocupación sobre el mercado laboral, uno contra casi todos. Y del lado de Banco de México, pareciera que viven en otro mundo. La historia fue igual de interesante, aunque por razones muy distintas. La Junta votó 3-2 para recortar la tasa a 6.75%, priorizando, escuche usted, la debilidad económica sobre las presiones inflacionarias. El argumento de la mayoría, el repunte por supuesto de la inflación del 3.79 al 4.63%, es transitorio y focalizado en productos como el jitomate, y que la contracción también del IGAE, que es un índice que mide un poco la actividad económica de México, del 0.92% en enero, junto con la caída de 6.4% en inversión fija bruta durante 2025, justifican actuar de esta manera. Válido, pero aunque apretado. Sin embargo, recordemos que el mandato de Banco de México no es el crecimiento económico, es la política monetaria basada única y exclusivamente por artículo constitucional para defender pues prácticamente el control de precios. No tiene nada que ver la actividad económica, y aquí priorizaron la debilidad económica sobre las presiones inflacionarias, y eso no puede ser, no es mandato de Banco de México. Los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja no estuvieron de acuerdo y lo dijeron sin rodeos. Heath de hecho fue directo: recortar mientras la inflación sube manda una señal equivocada sobre el compromiso de Banco de México con su mandato, precisamente lo que les estoy diciendo, y el balance de riesgos está muy sesgado a la alza. Borja añadió que la información sobre el conflicto en Medio Oriente es aún insuficiente para actuar y que la tasa real ya está en terreno neutral, haciendo el recorte innecesario. La mayoría, por su parte, confía que los subsidios de la gasolina y la importación de gas natural de Estados Unidos protegerán a México del peor escenario energético. Una apuesta pues pareciera razonable. El tiempo dirá si acertaron. Perspectiva técnica. El tipo de cambio perfora el piso de 17.37 y se instala alrededor de 17.28, acercándose a la siguiente zona de soporte en 17.20 y posteriormente 17.11. El mercado está haciendo exactamente lo que se anticipó. Al retirar del precio el componente del riesgo geopolítico, por ahora, el tipo de cambio regresa donde estaba antes de que todo esto empezara, sin sorpresas, al menos por ahora. El comportamiento es consistente y ordenado, pero ojo, porque ordenado no significa libre de riesgo. Mientras no exista un acuerdo definitivo más allá del cese temporal, la volatilidad sigue siendo un huésped que no se ha ido, solo está en la sala de espera.
Y hacia adelante hay otro tema que el mercado todavía no ha puesto del todo en el precio, y es la renegociación del TMEC antes del conflicto. De hecho, las volatilidades implícitas ya comenzaban a reflejar ese riesgo hacia el segundo semestre. Conforme avance el año y la geopolítica se estabilice, esperemos, ese frente va a cobrar protagonismo. El peso sabe lo que significa una renegociación complicada con Estados Unidos y más con Donald Trump a la cabeza. En la parte técnica, el mercado busca confirmar soporte en 17.20 y posteriormente en 17.11. En la parte alta, la zona de 18 a 18.08 se ha mantenido como techo estructural, incluso bajo la máxima tensión del conflicto. El tipo de cambio no logró consolidar por encima y esto es una gran señal. Ese nivel aguantó todo, Y para los compradores de dólares, los niveles actuales abren una ventana relevante, permiten estructurar coberturas que mantengan exposición favorable si el tipo de cambio sigue corrigiendo o se mantiene lateral sin perder protección ante un rebote. La clave aquí es la flexibilidad, estructuras que permitan participar en distintos escenarios porque la volatilidad no desapareció, solo cambió de forma. Fechas clave. Recordemos, solamente miércoles 22 de abril, fin del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, a menos que lleguen a un acuerdo previo a esta fecha. Zonas de reacción. Zonas de reacción, tenemos pivote en 17.30, soportes 17.20, 17.11 y 17, y en la parte alta resistencias 17.37, 17.57 y 17.85. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos el lunes. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.